¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Vamos a compartirles, mis compañeros y yo, Wilmer Cos y Sergio Labrada, su servidor Bernardo Centeno, un podcast de filosofía y migración desde movilidad humana. Para esto vamos a celebrar el Día Mundial de la Filosofía, que es el 19 de noviembre, para lo cual pues vamos a hacer un pequeño de qué es la filosofía. La filosofía, bueno, etimológicamente es el amor a la sabiduría, pero lo podemos interpretar de muchas formas. Wilmer, tú, por ejemplo, ¿cómo lo interpretarías? Bueno, para mí la filosofía sería como la sabiduría del amor, el conocer, el comprender, pero además de saberse una persona como existente dentro de una realidad, saberse que tiene su ser, que forma parte de una historia dentro de muchas. Y la filosofía precisamente también nos ayuda a que comprendamos este ser que hace parte de una relación interpersonal con las demás y con nuestra misma naturaleza. Entonces, como les decía, es la sabiduría del amor, el comprender, el saber y el estar. Correcto. Sergio, Yo creo que, bueno, para mí la filosofía ha representado como ese regresar a los orígenes. Es una sabiduría que es para toda la vida. Yo creo que la filosofía es aquella que logra salir de la universidad, que logra salir de las escuelas para insertarse en las calles. Yo creo que hacer filosofía o reconocer la filosofía es el saber pensarse fuera del sentido común establecido, como el saber pararse en la realidad concreta y cruel, dura, cruda en la que vivimos y desde ahí poder reconocernos como individuos y reconocer sobre todo al otro. Yo creo que para mí eso es la filosofía, ese salir de sí para encontrarse con el otro en una realidad muy, muy concreta. bien. Bueno, ahora vamos a pasar al tema en cuestión, el cual se desarrolla en Mapastepec, Chiapas, en un albergue al cual los mismos internos le han llamado la Jaula del Sur. Para ello vamos a desenvolvernos alrededor de 3 preguntas principales. La primera pregunta sería, en las relaciones que se tiene en la sociedad, ¿cómo se integra al otro en los momentos de tragedia? En este caso, nos va a ayudar Wilmer a contestar la primera pregunta para después sostener el argumento entre todos. Dentro de la sociedad tenemos nuestras relaciones interpersonales, familiares, incluso políticas, religiosas. Pero la pregunta nos lleva a ver esta realidad de manera muy concreta. Si se vive para sí, o si vivo solo para mí mismo, o si la persona vive solo para sí, es imposible que tenga un encuentro, que tenga una respuesta, pero también que tenga una responsabilidad sobre el otro, pero también que tenga una responsabilidad. Y queremos decir, dentro de las relaciones que yo genero como persona, como humano con dignidad en una sociedad, forma parte de un crecimiento, porque no solo genero un conocer, sino que también genero actos. Y dentro de esos actos voy generando también un fin. Dentro de ese fin voy buscando un medio para lograrlo. ¿Cuál va a ser mi fin? ¿Va a ser un fin bueno o un fin malo? ¿Cuál es el acceso que yo tengo al otro? Al otro, al que le llamamos al prójimo, al que también la pregunta viene a desenvolver esta: ¿quién es el próximo?
¿Quién es mi prójimo? El que está cerca, el que está a la par, el que se encuentra frente a mí, aquel también al que yo tengo el acceso con el rostro desnudo, que es pobre, despreciado, marginado, aquel que sufre maltrato, que es abusado y que incluso también forma parte de un sistema de corrupción. Las relaciones que tenemos son para engrandecernos como humanos y no perder nuestra dignidad. Ok. Y en función a eso, primero tenemos que reconocer al otro. Primero tenemos que ver al otro en nosotros mismos, ¿no? O verlo con dignidad, al igual que a uno mismo, pues. Eh, Yo creo que ahí radica una problemática porque el poder tener la capacidad, como dices, Bernardo, de reconocer al otro, de saberle como con la misma dignidad que yo, es un proceso difícil. Es un proceso difícil que viene, que tiene una relación con la forma en la que yo voy conceptualizando, la forma en la que yo voy definiendo, como dice Wilmer, a mi prójimo. Entonces, se me topa el otro, se me presenta en este contexto en el que tú dices, ¿no? De Mapastepec, o mejor dicho, de Jaula del Sur, ¿no? Que integra a todos estos lugares, ¿no? Que es Mapastepec, el Parque Central, el albergue de la Estación Migratoria Siglo XXI y el Puente Internacional Rodolfo Robles. Y dice, todo ello, al cual se le llama el conjunto de Jaula del Sur, ahí se me presenta un otro. Y ahí se me pone y me irrumpe y me exige y me pide que, lo, que lo vea, pero sobre todo me pide que lo reconozca como un otro, ¿no? Y yo creo que esa transición o esa parte de reconocerlo como otro es ahí donde se encuentra un grave problema, porque nos claro, cuesta muchísimo trabajo reconocerlo, nos cuesta muchísimo trabajo aceptarlo, nos cuesta mucho trabajo tener que asumir la incomodidad y tener que asumir sobre todo el trabajo que cuesta que el otro llegue a mí, me irrumpa y me pida de lo que yo tengo, ¿no? O me exija de lo que yo tengo. ¿Por qué? Porque es un otro, ¿no? Entonces, ahí donde encontramos, como Levinas llama, ¿no? El dilema ético, ¿no? En ese otro que se me presenta y yo qué hago ante ese otro. Si lo puedo acoger de verdad con la dignidad que yo mismo tengo, con la dignidad que yo mismo tengo. ¿Sí me explico? exacto. O Sí, sea, claro. no con una dignidad menor, porque sí es fácil acoger al otro y reconocerlo, pero con una dignidad menor. ¿Por qué? Porque nos priorizamos, porque nos colocamos en la mismidad y porque priorizamos nuestro yo. Por eso es reconocerlo en una dignidad menor a la mía. Pero como tú dices, en la misma dignidad cuesta trabajo. Entonces yo creo que ahí se encuentra una gran problemática que tiene que ver con esta capacidad de reconocer al otro igual que yo. Claro, y de no desdignificarlo, ¿no? Porque el hecho de que venga de otra cultura, que venga de otro país, que venga con a lo mejor hasta otro idioma, otra religión, otras bases sociales, eso no quiere, no, ni quita ni da dignidad. O sea, entonces, pues, no creo que sea la línea del encuentro con el otro, pues, ¿no? No puedes desdignificar a la gente, no es, bueno, me atrevo a decir que no es correcto, aunque no debería hacer ese tipo de juicios, ¿no? Pero me atrevo a decir que no es correcto. Muy bien. Eh, en torno, en torno a esta pregunta, ¿les gustaría agregar algo más?
Si no es el caso, bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta. ¿En qué momento podemos interpretar que los servidores públicos ayuden porque esa es su labor y en qué momento lo hacen por ayudar? Esta pregunta refiere a desde qué punto tratamos a la gente como un medio y desde qué punto como un fin. Yo pongo el ejemplo de la gente que pues trabaja en estos lugares. ¿Por qué lo harían? Lo harían por la remuneración personal que van a tener por terminar su turno laboral de 8 horas o realmente nace en ellos un altruismo como para hacerlo por ayudar. O sea, el mismo fin que ellos tienen, ¿cuál es? Entonces, creo yo que en torno a esta pregunta podemos decir que el ser humano no cumple con la ayuda en cuanto ven sus problemas personales, por así decirlo. En cuanto quieren solucionar lo personal, se olvidan del fin último en este caso, ¿no? Que es ayudar a la gente. Los mismos servidores se vuelven corruptibles. Está documentado que hay quien paga más de $1,000 por la visa de trabajo mexicana, ¿no? Esto es, o sea, esto no puede ser así. ¿Quieres aportar algo, Wilmer? Vi como que... Muy bien, bueno, Kant, dentro de su obra, menciona sobre una formulación del imperativo categórico, que dice, obra de tal manera que tu máxima sea una ley universal. Entonces manda a hacer el bien, pero también manda a que primero nos hagamos el bien a nosotros mismos, que tú te hagas el bien a ti mismo. Pero esto no significa de que como yo tengo que hacerme el bien a mí mismo, tengo que hacer el mal a los demás para que yo primero me haga un bien, sino al contrario. Uno de los problemas que hemos estado viviendo dentro del mundo contemporáneo es este fenómeno de la migración. ¿Por qué sucede que hay mucha exclusión? ¿Por qué también vemos una política tan baja donde vemos que las leyes son totalmente violadas? Porque lo único que nos centramos es ver a qué partido o a qué grupo queremos determinarnos. Por ejemplo, si esta persona es de derecha o si esta persona es de izquierda, yo lo discrimino. Entonces, no estamos haciendo un bien, no estamos ni siquiera generando una ley universal, porque la ley universal manda a hacer el bien a todos, independientemente sea la persona quien sea, independientemente del lugar. Y entonces, si yo no trato bien a una persona, ¿cómo voy a ser capaz de tratarme a mí mismo? Bien, como me lo merezco y como las demás personas se lo merecen. Kant también dice en su libro de la fundamentación de la metafísica de las costumbres que tienes que tratar a la otra persona porque tiene dignidad, porque es como tú. Y simplemente porque tiene dignidad tienes que respetarlo. Y entonces caemos a esto. Cuando yo genero o cuando yo tomo a una persona como un medio, estoy cayendo en un error según Kant. Porque estoy contradiciendo la ley universal. Así es. Podemos tener leyes morales que son determinadas para una cierta porción de un pueblo, pero la ley universal es aquella que me manda a obrar bien. Entonces es esto
y de qué manera también yo voy viendo de qué lugar y en qué forma se va haciendo esto es cuando nos excluimos de la sociedad. Ok. Sergio, ¿quieres aportar? Yo creo que desde mi perspectiva, esta pregunta es muy problemática porque forma parte de un gran o de un complejo engranaje este, social y que me atrevería a decir que está muy emparentado con un engranaje complejamente financiero. Eh, eh, Desde diferentes autores se ha definido la contemporaneidad. Encontramos autores como por ejemplo Adela Cortina, ¿no? Que dice estamos en un tiempo de las migraciones, ¿no? O Jürgen Habermas, ¿no? Que dice que estamos en el tiempo de la globalización. Lipovetsky dice estamos en el tiempo de la individualidad, la era de la individualidad. Y Zygmunt Bauman dice estamos en la era del consumo. Y hay otros autores que ponen otra era que es la de la, que tiene que ver con la tecnología, el hiperhumanismo, pero bueno, esa todavía no está muy bien definida. Pero, por ejemplo, todas estas como fenómenos que se presentan, el consumo, la individualidad, la era de las migraciones, de la globalización, Tecnologías. forma parte de todo un engranaje muy complejo que se le llama contemporaneidad, que es en el que vivimos, ¿no? Y desde ahí es donde nos movemos y esa es la realidad y estamos ahí nosotros presentes como sujetos, me gustaría usar esta palabra como sujetos frente a esta realidad en la que nos estamos moviendo o en la que muchas veces nos dicen cómo movernos, ¿no? Entonces, terminar a este servidor público, sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿no? De la frontera sur de México, ¿no? Que, que va y trabaja, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Migración para garantizar que se haga todo un proceso regulado para que los migrantes que entren a México, inmigrantes que entren a México, pasen a Estados Unidos o se queden aquí, pero qué tanto de eso está motivado por otros intereses, ¿no? Y qué tantos esos otros intereses permiten que se violen derechos humanos, ¿no? Como los que se han violado, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos desde el 2019 ha puesto una serie de quejas que tiene que ver exactamente con Jaula del Sur, ¿no? En el que denuncia una falta de atención médica, de seguridad, de alimentación para las personas que se encuentran asignadas o que se encuentran retenidas en los centros de contención, en los que mencioné en la pregunta pasada, y que no pueden ni salir ni irse a otro lugar, o sea, ahí está, allí están, ¿no? Y dices, bueno, entonces esos servidores públicos que están ahí, que están respondiendo a su labor, a su trabajo, están cobrando un sueldo, ¿no? Forman Claro. parte de todo un sistema en el que, o sea, es una realidad. Estamos en un sistema en el que el mercado tiene muchísima autoridad y en el que decide de qué manera se mueven los hilos, ¿no? Entonces, la gente que trabaja ahí, claro que está regulada o se mueve también a través de los intereses que el mismo mercado va imponiendo culturalmente a la sociedad, ¿no? Intereses que tienen que ver con el individualismo, con el consumismo, con la globalización, Totalmente de acuerdo. y que eso los mueve a posicionarse de esa manera. No estoy diciendo que así sean todo en general, pero, pero en el contexto en el que vivimos es muy común que, que las personas o que la mayoría de las personas determinen su quehacer, determinen de qué hacer y cómo hacerlo, incluso me atrevo a decir, determinen cómo mirar al otro y cómo mirarse a sí mismo a través de los valores del mercado. Yo creo que Claro. el sentido de ayudar al otro es problemático porque cuando eres un trabajador, estás asumiendo un sueldo, ¿no? Un ejemplo de ello también podemos encontrarlo en la banalidad de mal, ¿no? Que hablaba Hannah Arendt, ¿no? En el que decía que las personas que estaban en los campos de concentración, trabajando en los campos de concentración,
ellos lo hacían porque pues les estaban pagando, no era su trabajo. ¿Por qué matas? Porque es mi trabajo, ¿no? Dices, ah, canijo, a eso le llaman una burocracia banal. Dice, pues es que ese es mi trabajo y pues lo hago porque me lo están pidiendo y porque pues y firmé un contrato y lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, qué tanto de eso se podría aplicar a estas realidades, ¿no? De, que, de los servidores públicos que trabajan y que lo hacen por un sueldo y que muchas de las veces violan derechos y lo hacen por un sueldo, y que en muchos momentos discriminan, rechazan, incluso me atrevería a decir, provocan daños irreparables por dinero. Yo creo que Claro, en esta era en la que vivimos es algo que impera y que mueve al hombre a mirar al otro y a mirarse a sí mismo desde estos valores de consumo. Y yo creo que ese es un grave problema. Y sí. es una situación que yo creo necesita un tratamiento muy profundo porque es muy complejo, el engranaje es muy complejo. Hablamos de un sistema económico que se ha ido construyendo por cientos de años, que se puede rastrear desde el comercio de Inglaterra hacia Asia, o el de Portugal y España cuando saquearon los imperios sudamericanos hacia Europa, ¿no? Entonces, es un sistema financiero que se va construyendo desde hace muchísimos siglos y que se va imponiendo y que pone sus reglas, que pone su cultura, que pone una educación y que la va asumiendo la gente, ¿no? Entonces, es ahí donde yo creo que se necesita ese tratamiento muy profundo y trabajar para generar estos valores que realmente puedan ver al otro como eso, como un otro, con la misma dignidad, como decíamos anteriormente. Claro, ¿no? Y me viene a la mente, ahora que lo mencionas, cómo grandes cosas pueden estar determinadas por pequeñas cosas, ¿no? Ahora que decías que pues el lado financiero, el lado económico, el lado capitalista, ¿cuántas, cuántas visas no se ven, cuántas visas laborales no se ven determinadas en función de la cantidad de empleos que necesitan, ¿no? O sea, entonces también ahí como en cantidad de inmigrantes con situación irregular se ven perjudicados o para bien o para mal por este marco que ya existe desde antes, pues, ¿no? Que en este caso sería el económico. Sí, está muy fuerte, ¿no? No me había puesto a pensar en esas determinaciones, por así llamarlas, ¿no? Wilmer, ¿te gustaría aportar alguna otra pregunta? Bien, de lo que hablábamos también es importante ver porque precisamente hay como un choque porque tomando a Thomas Hobbes dice que el único ser que se excluye a sí mismo de la sociedad es el mismo ser humano. ¿Por qué? Porque tiene tendencia a superarse, pero porque tiene tendencia también de generar más. Y si ve al otro que está generando y dice, no, güey, no, yo quiero generar más y tú quédate. Entonces se excluye y también discrimina. Entonces yo creo que dentro de este problema del mundo contemporáneo, estamos viendo esto, de que hay como esta problemática surge todo por la superación, porque muchas personas también que son migrantes quieren superarse y otros que quieren superarse y los utilizan como medios y otros políticos que también quieren superarse utilizan como medios para generar más y generar más. Y es una cadena, como decían, es una cadena que a lo mejor y no termina, pero la pregunta también va a esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo como sociedad? ¿Qué estamos haciendo como personas? ¿Y qué estoy haciendo yo para ver cómo terminar esta cadena? Sino de devolver dignidad. Entonces, este es uno de los detalles más fuertes que podemos encontrar dentro de esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Muy bien. Eh,
Bueno, entonces con esta aportación pasamos a la que sería la última pregunta, la cual dice, ¿desde dónde parte la unicidad del otro como mi responsabilidad? Aquí Sergio nos va a ayudar a corroborar aquí con esta pregunta para ampliar el panorama. Esta pregunta está tomada de este autor del que hemos ido hablando desde el inicio, Manuel Levinas, y que nos lleva a poder reconocer al otro como un otro, ¿no? Por eso dice, ¿desde dónde parte la unicidad del otro como mi responsabilidad? Es lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? O sea, tiene la misma dignidad que yo, pero desde dónde puedo yo partir para decir que de verdad tiene de la misma dignidad que yo, que de verdad, igual que yo, tiene los mismos derechos, ¿no? Entonces, esta unicidad del otro es algo que lo podemos encontrar con la misma formulación de la pregunta ¿qué es el otro? Entonces, si nosotros formulamos esta pregunta ¿qué es el otro? Vamos a llegar a distintas definiciones, pero todas las definiciones nos van a llevar a que es algo que no soy yo. Entonces, un otro siempre va a ser algo que no soy yo. Y lo podemos definir de muchísimos modos, ¿no? Que ese otro siempre va a ser un otro. Levinas tiene un libro que se llama, una obra que se llama Totalidad e Infinito, ¿no? Totalidad somos nosotros, ¿no? Porque desde nosotros vemos todo este panorama, desde nosotros interpretamos, desde nosotros cosificamos, desde nosotros definimos al prójimo, ¿no? Pero infinito es el otro, porque no lo podemos poseer y por más que queramos, por más que busquemos tomarlo, nunca vamos a poder abarcarlo en su totalidad tal cual es. Siempre vamos a tener que reducirlo, cosificarlo, ¿no? Por eso su unicidad debe ser muy clara y debe ser bien reconocida para que nosotros de ahí podamos reconocer que esa es nuestra responsabilidad. Si Sí, yo, por ejemplo, me encuentro con un otro y lo defino, lo que hago es ejercer poder sobre él. Yo lo que estoy haciendo al definir al otro es decirle, pues entonces yo te nombro o te pongo una denominación a partir de mis conceptos y ya, con eso te poseo, ¿no? Y eso es una grave problemática porque entonces, ¿cuáles son nuestras formas de definir? Entonces, ¿cuáles son nuestros preconceptos? Cuando alguien llega a México, por ejemplo, los inmigrantes centroamericanos que entran a México, ya utilicé el primer preconcepto, yo ya utilicé el primer preconcepto, yo ni tan siquiera los conozco, pero sé que están ahí y les llamo inmigrantes. Entonces, ese concepto ya cosifica al otro, o sea, ya lo nombra. Hay quien puede llamarlo ilegal, hay quien puede llamarlo sin patria, hay quien puede llamarlo débil, hay quien puede llamarlo como devorador de bienes, ¿no? Porque viene aquí y me va a quitar de lo que tengo, ¿no? claro, Pero ponerle un calificativo, vaya. poner un calificativo, definirlo, o sea, darle una definición, nombrarlo. Si yo lo nombro, yo ejerzo poder sobre Calificarlo. él. Ajá. Y si yo lo nombro, y si yo le pongo un nombre o un calificativo, ya automáticamente lo hago débil. Y ahí está lo interesante, porque siempre tendemos a calificar, siempre tenemos a nombrar, siempre tenemos a definir, siempre tendemos a hacer preconceptos del otro y especialmente de los migrantes. Y ahí está algo muy interesante porque Levinas dice, porque si entonces nosotros lo nombramos, nosotros ejercemos poder sobre él. Y si ejercemos poder sobre él, lo hacemos débil. Y si es débil, entonces tenemos una responsabilidad infinita sobre él. Y ahí de verdad que me emociona sí, ver estas reflexiones de Levinas porque te dice, entonces tiene de dos opciones, o lo rechazas o lo eliminas o lo dejas en libertad, ¿no? Lo dejas ser otro, no lo cosificas.
o lo rechaza. Y la mejor forma de rechazar al otro es invisibilizándolo. Es por eso que existen formas de invisibilizar al otro como Jaula del Sur. ¿Por qué? Porque en Jaula del Sur ponemos a un grupo de personas, las contenemos, las dejamos ahí adentro, no las dejamos ni salir ni entrar, pero ahí se quedan. Y en nuestra sociedad eso ya representa una no sociedad y es muy contradictorio porque la sociedad lo es todo es la sociedad, pero cuando yo hago eso, cuando yo trato de invisibilizar al otro, rechazándolo, excluyéndolo, entonces lo que hago es apartarlo, ¿no? Y el momento de apartarlo, esa forma de apartar al otro, de ponerlo fuera de la sociedad, me hace como no sentir, pues no me siento mal, ¿no? Y, en verdad, me da igual, no me importa lo que pase en Jaula del Sur. ¿Por qué? Claro. Pues porque no es parte de la sociedad. El problema es, y si los que nos están viendo, es que Jaula del Sur sí es parte de la sociedad y es parte de la sociedad mexicana y Jaula del Sur representa nuestra relación con el otro. Y ahí es donde Levinas nos invita y dice, ¿cuál es mi relación con el otro? ¿Desde dónde me relaciono con ese otro? ¿Desde el rechazo o desde la hospitalidad? Porque la hospitalidad implica apertura, siempre apertura hacia el otro, no encerrarme, sino abrirme y aceptarlo tal cual es, que el otro sea mi prioridad. Para Levinas, hospitalidad siempre va a ser prioridad del otro. Y si nosotros agarramos y encerramos, o como dicen los mismos inmigrantes centroamericanos, los enjaulamos en el sur de México, en lugares como Mapastepec, como en la frontera, como siglo XXI, lo que hacemos es rechazarlo e invisibilizarlo. ¿Para qué? Pues para no sentir nada y para que ahí Reducirlo. lo excluyo y así eso ya no me afecta. ¿Por qué? Porque ya no es parte de la sociedad. Pero como repito, eso sí es parte de la sociedad. En nosotros está decidir, porque la decisión es nuestra y nosotros decidimos lo que hacemos con el otro. Tanto los que estamos aquí en este conversatorio como los que están viendo deciden qué hacer con el otro. La decisión está en ustedes, la decisión está en nosotros. ¿De verdad los rechazamos o les damos hospitalidad? Que sea nuestra prioridad. Y que sea nuestra prioridad es lo que habíamos dicho desde un inicio, que reconozcamos que tienen la misma dignidad con nosotros. Nos van a Exactamente. incomodar porque van a tocar a la puerta de nuestra casa para pedir comida. Y si nuestra prioridad son ellos, no es darle la comida y que se vaya, porque ahí termina la otredad. Si nuestra prioridad son ellos, si la hospitalidad es de verdad lo que queremos ejercer, entonces tenemos que dejar que se queden y que generen incomodidad, que nos pidan y que nos exijan salir de nosotros mismos, dejar nuestra mismidad para darles prioridad a ellos. Entonces, eso es algo muy complicado, la verdad que es complicado. En el contexto en el que vivimos es complicado, pero Levinas lo deja muy claro, ¿no? Dice, ese es el infinito, el otro, no lo hay que poseerlo, hay que dejarlo ser, ¿no? Y no hay que cosificarlo, ni reducirlo, ni mucho menos discriminarlo y excluirlo en lugares como Mapastepec, como Jaula del Sur, ¿no? En algún momento yo tuve una conversación con un profesor y platicaba con él y le preguntaba, pero entonces, ¿cómo es que tengo que ver al otro? ¿Cómo lo defino? ¿Cómo es que lo conceptualizo? ¿Cómo lo tengo que ver? Y me empezó a hacer unas cuestiones, me empezó a decir, mira, al otro lo tienes que ver como si vieras en un espejo. Pero le decía, ¿pero cómo? Tienes que ver la esencia de la persona. ¿Qué es lo que le da esa esencia? No es las partes del cuerpo. Alguien sin un brazo tiene la misma esencia que yo. Alguien sin una pierna tiene la misma esencia que yo. Y eso hace que tenga la misma dignidad que yo. O sea, las partes de su cuerpo o la cultura que tenga no tienen nada que ver con su dignidad. Entonces, me acuerdo que ese profesor sí me dijo como, ¿qué es lo que le da la dignidad al otro? ¿No? Pues, ¿qué sería lo que le da la dignidad al otro? Lo mismo que me da la dignidad a mí, ¿no? La esencia, mi esencia como persona. Lo que me hace persona es lo que me da dignidad. Igual, a mi manera de ser, así es como hay que ver al otro, ¿no? Porque
si lo ves como más o como menos que a ti, o te estás quitando o le estás quitando la dignidad. Y no creo que sea el caso. Creo que como personas tenemos que mirarnos en un espejo ante todos, ¿no? Para mí es importante también, por ejemplo, tomar en cuenta una palabra. Pareciera ser que está fuera de lugar, pero es como una consagración, porque al estar consagrado yo tengo que estar al pendiente del otro. Incluso antes de ejercer mi libertad, antes de ejercer todo tiempo, hasta incluso antes de mi ser, yo estoy consagrado al otro, estar unido al otro, comprender al otro, estar con el otro y acompañar al otro. Es parte de un proceso. Y es muy interesante también de que Lévinas no se queda nomás con el concepto de otredad, no se queda con un concepto de otro más allá de lo infinito, que se queda en una idea, sino que saca de ese concepto que el otro es aquel, el extranjero, el extraño, aquel que camina conmigo. Y ese concepto también viene como a decir, vamos a devolverle como esta cara de alegría al otro, a devolverle esa sonrisa porque estamos incluyendo cuando se ve excluido. Y podríamos decir que también, por ejemplo, es como una pseudo tragedia. ¿Por qué? Porque en este caso Schopenhauer también dice que no podemos ver claro el rostro de la humanidad porque estamos sosegados, siempre estamos metidos en otros rollos. Y por eso aquí es donde nos invita, primero, a despertar nuestro rostro, a estar atento al otro, para poder ver a los demás con una cara limpia y serena. Entonces, desde ahí viene estar con el otro, comprender y ser. Muy bien. Pues bueno, damas y caballeros que nos acompañan aquí en el conversatorio, nos gustaría saber sus dudas, nos gustaría saber qué opinan ustedes acerca de estas preguntas que planteamos hoy. De nuestra parte sería todo y esperamos tener contacto para seguir anexándole respuestas a estas preguntas, ¿no? Y intentar dar solución. De mi parte sería todo. Les repito, Sergio Labrada, Wilmer Cos y Bernardo Centeno fuimos quienes desarrollamos el trabajo.